la pregunta por el consentimiento, les dije hace un momento. Responder la pregunta del consentimiento supone plantear tres mediadores, uno que se llaman mediaciones pasivas, otro que se llaman mediaciones activas y otras localizadas. No es del caso presentar eso, ya Luisa les presentó en términos generales en esa situación, pero lo que quiero señalarles es otro punto que sitúa esto, que ahí recojo el hilo conductor que nos dejó planteado Sebastián en la última clase, en la clase anterior. Es el lugar de la cultura como lugar crítico de enunciación. Un trabajo como este, para memoria histórica además, que es bastante formal, digamos, construido alrededor de tratar de dar cuenta de cómo se arma el consentimiento con una práctica como el exterminio social. Eso es una pregunta por la cultura. Y lo que quiero señalarles, más allá de desarrollarles las respuestas que da el libro, es lo que se pone aquí en juego son un interjuego complejo de espacios muy distintos que se reconstruyen en el libro. Unos que pasan por el silencio, otros que pasan por el exceso de palabra, la reproducción de la palabra. Entonces de lo que se trata de encontrar es cómo se produce ese interjuegos de silencios y de palabras. De silencios, porque ¿es el mío o no? No, no es el mío. El tuyo está en silencio. El mío está en silencio. ¿De silencios? El silencio. Silencio y reproducción de la palabra. El silencio de la academia, ya se los conté, pero ahora el silencio del Estado. El silencio del Estado es impresionante. ¿En dónde se funda este silencio? Hay una situación cómplice e interesada, porque al Estado le significaría una cosa muy compleja tratar de tener los recursos para intervenir la convivencia, que es donde se juega este fenómeno. Este fenómeno no se juega en las fuerzas políticas, se juega en la vida cotidiana de la calle. Además, porque fíjense que ni siquiera interviene sobre la vida privada. El exterminio social no actúa sobre el papá irresponsable que no cuida a los hijos o el tipo que le pega a la mujer. No, interviene sobre la calle y la convivencia en la calle. Entonces, el punto es que al Estado le significaría una enorme inversión tratar de mediar en esa regulación que hace el exterminio social de la convivencia. Pero más allá de eso, la pregunta está mucho más lejos, diría yo, en lo que tiene que ver con el Estado. ¿Qué es lo que hay en el Estado en Colombia que pasa por dejar al abandono total cientos de lugares de la periferia de este país, que son los lugares donde la guerra ha prendido de manera muy fuerte? Pero esa misma experiencia de abandono del Estado, de indiferencia del Estado estar de espalda a, sucede también en las ciudades. Entonces no es un problema de la geografía y de la dificultad operativa de llegar a los lugares apartados del país, es un problema de un esquema de funcionamiento del Estado. ¿Por qué sucede eso en la ciudad? En el libro, en una parte en que se reconstruye la historia de Ciudad Bolívar, que se muestra la manera como el Estado intervino, porque eso es muy importante en las formas como se constituye esa fractura profunda entre Estado y sociedad. En el libro se utiliza incluso el concepto de colonización, entre comillas, urbana, porque acuérdense, se ha dicho que en Colombia la guerra se produjo en las zonas de colonización recientes, es una afirmación que circula por todos lados, pero exactamente lo mismo hay que decir de las ciudades. Las ciudades vivieron unos procesos de colonización urbana que pasaron exactamente por las mismas condiciones. La periferia, la gran periferia de esta ciudad, fue construida en un 70% por las manos de sus mismos pobladores. Y entonces estamos hablando de un esquema de funcionamiento del Estado que va más allá de toda situación que tenga que ver con la precariedad para atender las zonas tan apartadas de este país. Hay un esquema de funcionamiento del Estado, pero que en el caso particular del exterminio social se traduce además en el hecho de que el Estado enmudece frente al fenómeno. Lo que es muy impresionante es que
el exterminio social bajo el nombre de limpieza social, así como se le llama, como es hegemónico el término de limpieza social, va hasta las altas cortes. La Corte Constitucional habla de la limpieza social, así la llama a propósito de unas sentencias que hizo dándole protección constitucional especial a los recicladores, que fueron unas cosas muy importantes. Pero en la Corte Suprema de Justicia tuvieron que enfrentar el problema por todos lados, porque la Corte Suprema fue la encargada de procesar en justicia y pasan los paramilitares. Y los paramilitares lo dicen explícitamente, los textos están citados, los paramilitares hicieron de la misión de su intervención política la doble tarea de, por un lado, hacer la guerra contra insurgente y por otro lado, hacer limpieza social, así lo decían. Y así lo hicieron, además. Todas las ciudades donde ustedes se metan, y en muchos poblados también, donde hubo presencia paramilitar, los paramilitares se dedicaron a hacer de manera sistemática el exterminio social. Y entonces la gran paradoja de esto es, mientras un actor armado en el intento de hacer su desarrollo geopolítico, de extender su poder sobre las ciudades, crea en el exterminio social uno de los mecanismos de su intervención, la policía mientras tanto nos está diciendo que eso del exterminio social no existe. Entonces, ¿cómo así? ¿Quién tiene la razón, los paramilitares o la policía? Imagínense que hace 3 meses me invitaron a los cursos de ascenso en la policía y estaban, les digo, eran 400 personas, era un público verde, como no lo había visto nunca. Esto era verde, eran 400, y había, estaban subiendo a coroneles, estaban subiendo bueno, yo conozco esa jerarquía de las Fuerzas Armadas muy bien. Hablé de esto, para provocarlos en el buen sentido de la palabra, y hay un momento en que se para un teniente y me dice que él acaba de estar en Ciudad Bolívar 2 años y que él nunca vio esto de lo que yo estoy diciendo y que además él nunca participó, y esto levantó una ovación de los 400 policías impresionante. ¿Qué es lo que sucede con el Estado? El Estado guarda un silencio cómplice sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado no habla de esto? El Estado está tan comido en el actor armado y en la guerra de las guerrillas, de los paramilitares, que carece de palabras sobre los problemas que suceden en la ciudad. Y entonces uno de los agentes principales de eso, que participa en muchas operaciones de exterminio, es justamente la policía. Entonces tenemos un silencio ahí que pasa por el hecho que la misma Corte Constitucional, con las sensibilidades que le podemos dar a la Corte Constitucional, y ha tratado el problema, pero parece que el problema fue asumido como una cosa episódica que pasa de no sé cuándo, que pasa de cuando en vez de asumir una política al respecto. Era obvio que la Corte Suprema de Justicia, tratando a los paramilitares, el Estado tenía que haber formulado una política pública al respecto. Sin embargo, no lo hace. Pero el silencio del Estado tiene unas implicaciones muy profundas, porque no se logra romper la lógica del estigma, no se logra romper la carga moral con la que está cargado esto. La gente sencillamente en los barrios populares siente que esto no tiene ninguna sanción. Cuando se dice que no está en el Código Penal, eso tiene implicaciones muy complejas, porque sucede que en Colombia, les voy a contar un caso rápido, es el caso de Jorge Iván Laverde alias Iguana, que está mencionado en el libro, un personaje que era del bloque Fronteras, que Cúcuta fue de las cosas más fuertes con el desarrollo del paramilitar. Al hombre lo condenan por 8 delitos. Es comprobado en todo el proceso contra el Iguano. La Corte Suprema hizo una división entre delitos de guerra y delitos de lesa humanidad, metiendo en los delitos de lesa humanidad todos los delitos del exterminio social. Y en el momento de condenarlo, el exterminio social no es un agravante de nada. El resultado, que una práctica que tiene los niveles de extensión que tienen nuestras ciudades, es una práctica que no está condenada, que no está sancionada, que no tiene ningún reparo moral de parte del Estado. Entonces el exterminio social no tiene presencia en lo público. ¿Cuándo han escuchado ustedes que un político diga que se va a ocupar
del exterminio social, que le parece importante esa cosa, porque jamás. ¿Cuándo lo ha hecho un alcalde? ¿Cuándo lo ha hecho un consejo? El Consejo de Bogotá lo ha hecho en circunstancias en que ha estado completamente contra la pared, en circunstancias que ya no puede evitar trabajarlo. Pero eso no se ha traducido tampoco en políticas públicas. Necesitamos entonces convertir esto en un problema de debate público. Esto tiene que tener una presencia en lo público de tal manera que esto tenga nombre, porque esto no tiene nombre. Pese a que existe y de la manera que existe, esto no tiene nombre. Pero, bueno, del punto del silencio saltamos al punto de la palabra. Está lo de la matriz simbólica, que es continuar hablando de limpieza social con lo que eso significa, que es la limpieza social. Con ese término opera sobre la base de denigrar a las víctimas y con eso heroizar al victimario. Digamos, ese es el esquema central del asunto. Pero eso lo hacen todos los noticieros, sin ningún inventario crítico, van hablando, repitiendo la misma argumentación que la policía se ha encargado de construir sobre esto. Y junto a eso están los pánicos. Los pánicos son otras formas de enunciación de esto, que están conectadas a grandes poderes que construyen grandes respuestas. Si una persona en los barrios como Rogelio, que mencionó Sandra, que es un testimonio de una persona que hace operaciones de exterminio, si un testimonio como el de Rogelio habla que hay que acabar con la droga, pues obviamente él está haciendo resonancia a la guerra contra las drogas que permea el planeta entero. Entonces, esos son los pánicos contemporáneos, que son las preguntas que van más allá de este libro, de dónde se construyen esos pánicos contemporáneos tan complejos. Para terminar, ya para concluir esto y que conversemos. Lo situado de una postura crítica es conectar eso con lo social. Eso me parece, a mí, es mi posición particular, me parece una condición absolutamente vital. Hay muchas maneras de conectar eso, no hay una única manera. En la teoría clásica es cómo conectar la teoría a los movimientos sociales y a las expresiones políticas y a los desarrollos sociales concretos. Y sí, yo pienso que esa es una exigencia importante en la medida en que hemos ido desarrollando una academia absolutamente abstracta y por allá montada, resolviendo una serie de problemas que no responden a problemas concretos. Construimos cosas que se nos vuelven completamente imposible traducirles a la gente. Hay una fractura entre el discurso de la academia y prácticas sociales específicas. Es un problema que hay que pensar. En este caso, hemos estado conectados a organizaciones de Ciudad Bolívar que están trabajando con esto y otras de la ciudad, pero digamos lo importante además es que otra posibilidad de conectar nuestro saber en este momento es junto al gran auge que se ha desarrollado alrededor de la reflexión sobre las políticas públicas. En este momento ese es uno de los puntales de la reflexión en las ciencias sociales de cómo se construyen las políticas públicas. Estamos intentando constituir a través del trabajo que se ha hecho casos concretos, porque hay que armar un caso jurídico, es lo que estamos intentando armar. Porque esto no ha sido nada fácil y esto de la paz nos ha enredado demasiado, pero estamos intentando llevar esto a la Corte Constitucional. Porque lo que estamos intentando, la manera como se va a producir la demanda es diciendo que la Corte Constitucional debe declarar un estado de cosas inconstitucional. Un estado de cosas inconstitucional es una figura jurídica que ha utilizado la Corte Constitucional a propósito de situaciones en las que no hay políticas públicas y realmente hay un vacío profundo de Estado. Estamos intentando que esto del exterminio social se convierta en eso. Si logramos que la Corte Constitucional declare un estado de cosas inconstitucional, eso obligaría de inmediato al Estado a construir una política pública sobre este problema. Y ese tiene que ser un punto de partida, porque solo en la medida en que comience por existir una voz desde el Estado
en que se plantee el problema, podemos entonces comenzar el proceso de reconstrucción de los tejidos sociales de cara a esta situación. Hay detrás de esto, del intento de oponerles, no de oponerles, sino de plantear otra cosa, en este intento de hacer conversación entre nosotros que se beneficien ustedes los estudiantes, que sería como el asunto final respecto al poder, porque la pregunta central de esto es cómo estamos pensando el poder. De alguna manera tendemos a pensar el poder de muchas formas, por una oposición entre centro y periferia, por un lugar que es central, otro lugar que está fuera del poder, por las tensiones que hay entre lo uno y lo otro. Y aquí otra vez en Latinoamérica tenemos que repensar todos esos problemas de una manera muy situada, por volver a la palabra que he querido poner aquí para que conversemos. Europa tuvo razón en pensar un poder centralizado, porque lo tiene. Tuvieron un proyecto de razón tan extraordinariamente potente que fueron capaces por ese proyecto de razón y lo que eso significó de dominar el planeta entero, porque dominaron el planeta entero. Pusieron el planeta entero al servicio de sus intereses. Fueron capaces de generar un proyecto colonial que se regó por todo el mundo, y ese gran libro de Vale está mostrándonos el sistema mundo, es una cosa extraordinariamente evocadora. Después, por supuesto, los europeos se enfrentan al horror de su proyecto de razón, cuya expresión más contundente es el nazismo. Entonces, claro, comienzan a dudar de ese proyecto de razón porque tenían razones fundadas para hacerlo. Pero nosotros, ¿cómo podemos pensar un proyecto de esos en Latinoamérica, en donde ese proyecto de Estado ha sido un proyecto absolutamente trunco y roto, en un lugar en donde los experimentos y las experiencias del poder pululan por todos lados desafiando esos poderes centralizados? ¿Cómo hablamos de esos poderes? ¿Cómo los pensamos? ¿Cómo pensamos ahí un centro, una periferia en medio de unos poderes totalmente fragmentados y rotos? En este momento, pónganse a pensar de qué manera estamos evocando el poder a propósito de ese proyecto de la paz. Estamos jugando finalmente ahora todos a eso, hasta los del no, ahora todos estamos en el rollo de la paz, afortunadamente. Pero ¿cómo estamos pensando ese proyecto? Ese proyecto lo estamos pensando de la mano del Estado. Incluso la crítica que nos hacíamos en una conversación que teníamos con Oscar, la crítica que nos hacíamos a quienes estuvimos pues absolutamente militantes con ese rollo, era que nos habíamos sentado a esperar a que el Estado nos diera las directrices. Y estamos un poco en eso, y el proyecto va para allá, lo va a refrendar el Congreso, todo indica. Ayer los del no ya empezaron a decir que sí, que lo refrendara el Congreso. ¿Ves? Entonces, otra vez estamos ante un problema de sociedad muy complejo, pero fíjense, estamos hablando de un proyecto que puede ser un proyecto utópico, y estamos hablando del Estado y nos estamos centralizando alrededor del Estado. ¿Cómo manejamos ahí ese proyecto de poder? ¿Cómo pensamos eso? Fíjense cómo toda la izquierda latinoamericana ha pasado por restituir el lugar del Estado. Frente al neoliberalismo, el enunciado de la restitución del Estado ha sido muy importante. Estos proyectos alternativos fueron proyectos de Estado. El Estado de Brasil fue un proyecto masivo de redistribución del ingreso a través del Estado, fue vía el Estado. No fue a través de un proyecto de pensar de ninguna manera los mecanismos económicos. Y aún ese proyecto, fíjense lo que terminó produciendo en Brasil, un país en este momento totalmente postrado. Pero ahora lo miramos del otro lado para cerrar esto, con el exterminio social. El exterminio social es una emergencia, es una periferia saliendo completamente, es un acontecimiento. Pero ¿dónde lo ubicamos en este ejercicio de pensar el poder cómo se construye en Latinoamérica y cómo se construye en nuestras ciudades? Bueno, muchas gracias. Ahí ahora hagamos esto. Dale. Para plantear algunos puntos del debate,
este texto, esta presentación que nos han hecho nos permiten repensar muchas cosas, ¿no? Primero, hacer alusión a trabajo de investigación situada, como la llama el profesor Perea, en este caso, pero además que es una continuidad del trabajo de Carlos Mario, ¿no? Que ha venido circunvalando sobre estos temas alrededor de los espacios de lo juvenil, pues esa obra inicial de Carlos Mario también sobre la violencia vieja, ¿no? Porque la sangre es espíritu. Entonces hay una continuidad en este pensamiento que se nos propone aquí y que deja abiertas pues, muchas preguntas. Yo diría, hay una primera sobre la cuestión metodológica y epistemológica, que Carlos Mario insiste, ¿no? Sobre esa relación, digamos, teoría-práctica que tantas veces nos hemos planteado, cómo se constituye, y pues Carlos Mario le apuesta a más bien un trabajo de tipo inductivo, más que a partir de grandes construcciones teóricas, que es, digamos, lo que en este doctorado y en las otras expresiones que hemos presentado aquí ha tenido el mayor énfasis. Pero es inevitable que cualquiera sea el camino, terminemos también frente al debate sobre conceptos, grandes conceptos, el debate conceptual. En este caso lo acaba de decir Carlos Mario sobre el tema del poder. Y en el tema del urbano eso sí que es fundamental, en el tema de la violencia urbana, porque si no apuntamos a cómo es que se están construyendo en sociedades muy particulares como la colombiana y en ciudades muy particulares como las nuestras, cómo es que ese tejido es algo muy complejo, lleno de, yo diría, incluso desde el punto de vista conceptual nos ayudaría mucho pararnos en una visión rizomática. O sea, hay una capilaridad, una serie de vasos comunicantes de ese conjunto de violencias que estaría mal singularizarlas como la violencia, el conflicto urbano, algo así, ¿no? Esto es un entramado de procesos muy complicados en sociedades en construcción que no tienen tradiciones largas como la europea y que se plantean en medio de unas redes de violencia muy interconectadas. En algún trabajo yo denominaba la violencia urbana como violencia molecular, como punto de partida, tomando un poco la idea de Eisenberg de la guerra civil molecular, para distinguirla de todo el aparato de enunciación de la violencia organizada, de la violencia institucional, que de alguna manera es una economía de la violencia. Es un ejército guerrillero, de alguna manera recoge una serie de energías, de funciones, de conflictos y los organiza, de cierta manera los disciplina, y por eso hay allí una especie de economía de la violencia. No ocurre eso con las violencias moleculares, que por supuesto empiezan a conectarse con esos otros aparatos de enunciación de la violencia. Pero la pregunta que hay ahí en eso de la violencia molecular es el problema de la cultura, que también recoge Carlos Mario. Y uno en particular, y es cuál es la construcción que sociedades como la nuestra han hecho sobre el problema de la vida. Eso de la violencia banal tiene mucho que ver con eso. Todo este enunciado público de la matanza social, que se llamó la limpieza, tuvo un episodio muy particular hace ya varias décadas, de unos estudiantes de medicina de la Universidad Libre de Barranquilla, creo que fue. Sí, la Libre, Unitranca de decir. Sí, que mataban a los indigentes para poder tener cadáveres para estudiar.
Entonces, imagínense el grado de problema moral que hay allí de por medio de la perspectiva que se tiene sobre la vida. Pues hay unos animales, ¿no?, humanizados que están por ahí sucios caminando, entonces tenemos licencia para matarlos y usarlos para nuestro estudio, para traducir esto a la sociedad en el beneficio de la medicina. Entonces, si el problema es la vida, como lo ha insistido aquí mucho el otro Perea, tenemos clásicos Pereas, filósofo, Perea, sociólogo, antropólogo. Si el problema es la vida, sí tendríamos que fijarnos cómo en ese dispositivo rizomático funciona algo así como una permanente expresión de movimientos biopolíticos que afectan al conjunto de la sociedad. Es que el problema de la política no es si está representada, porque ahí también tenemos una discusión sobre cosas que es la política. Si la política son las instituciones de representación de las manifestaciones estatales, pues entonces obviamente que lo otro no será política por exclusión. Pero resulta que es que cuando se politiza la vida, pues todo está politizado. Y la discusión que tenemos, entonces se podría dar, y yo creo que en eso podríamos discutir con Carlos Mario si es útil o no para este caso como instrumento académico el concepto de biopolítica, el concepto de biopoder, ¿no?, como punto de discusión. Ahora, si eso es así, trabajos como el de, por ejemplo, ¿cómo se llama nuestra feminista norteamericana? ¿Braidotti? No, ¿Butler? la Butler. Lo que dice Judith Butler es que hay unas vidas que cuentan, o unos cuerpos que cuentan y otros que no. Los que importan. Entonces, ella hace el análisis en el caso de los palestinos, creo que es, y por qué hay unas muertes importantes, digamos así, y otras que son banales. Creo que de algo está tocado este problema. Y por eso me parece que lo que está en cuestión, especialmente en lo urbano, es cómo se están constituyendo las redes sociales, las redes de la vida concreta, digamos, no las redes representadas, no las redes institucionales, que sabemos son muy precarias, sino cómo se están constituyendo, porque es posible que violencias mayores, macroviolencias, las de las guerrillas, las de las paramilitares, las del Estado, enuncien, toquen, permeen esas violencias moleculares y vuelvan como las dinamicen de tal manera que esto se va creciendo en unos problemas inmanejables y que el Estado no está en capacidad de mantener. Tendrá unos papeles que jugar y hay que proponérselos, pero yo creo que el problema hay que revertirlo también, y escuchaba una interpretación que hacía Wilson al final, de cómo se podría resistir a esto desde abajo, de cómo reconstruimos sociedad, que incluso sea la base de un tejido con el que se pueda dialogar de manera distinta el problema con el Estado, porque es que el Estado nos convenció y echó a andar casi que el discurso hobbesiano de que el problema es la seguridad, el problema es la vida, entonces todo se vuelve securitización, el problema es la vida no en el sentido profundo, sino conservar la vida, digamos, ¿no?, la sobrevivencia, y que para eso vale cualquier cosa, armarnos, darnos palo, eso explica los procesos de linchamiento, por ejemplo. Esos no están organizados por bandas o por pandillas, o siga de ahí en adelante todo como se va estructurando la violencia, sino que son procesos en donde lo que se mueven son pasiones muy básicas, ¿no? ¿Sí? Muy básicas que rápidamente prenden, porque sí hay un espejo que repercute, hay una retransmisión, una repercusión de los grandes aparatos de violencia que como que justifican que todo vale, ¿no? Si el Estado mata, ¿por qué no voy a matar? Si las guerrillas matan en nombre de la revolución, no lo hago yo. Si las paramilitares en nombre de la
contrarrevolución lo hacen, ¿por qué no yo? Entonces yo creo que eso habría que plantearlo y creo que estamos en la misma preocupación de cómo vamos a trabajar en adelante este problema urbano, y creo que es algo que este doctorado, lo hemos dicho, y la Universidad Distrital en general deben asumir muy seriamente. Pues una cosa frente a